Los arcos son segmentos de círculo. Y si bien también podemos hablar de arcos elípticos, con el comando arco de AutoCAD nos referimos exclusivamente a los arcos como segmentos de círculos, no de elipses. Para construir un arco se requieren puntos como el de inicio, el final, el de centro. También podemos usar el ángulo que abarcan, su radio, longitud, dirección de tangente, etc. Hay muchas combinaciones para poder crear un arco y están enlistadas en el botón desplegable de la cinta de opciones. Usar una u otra depende, por supuesto, de los datos con los que usted cuente en su propio dibujo o en su proyecto. Vamos a ver cómo crear entonces arcos en el siguiente video. De manera similar a los círculos, los arcos también pueden construirse de muy diversas maneras. El método predeterminado es indicar 3 puntos en pantalla. Sin embargo, podemos ver todas sus opciones desplegando el botón, en donde podrá encontrar los distintos métodos para construir un arco. Decíamos que podemos hacerlo en base a 3 puntos. Podemos indicar un punto inicial, un centro y un punto final, un inicio, un centro y un ángulo, etc. En algunos casos, los puntos necesarios son los mismos, pero el orden en el que se indica son distintos. Por ejemplo, observe que aquí nos pide un punto inicial, un centro y un fin. En el cuarto grupo tenemos los mismos elementos, pero en orden distinto. Primero un punto central, luego un inicio y luego un fin. El método específico que usted elija depende entonces, por supuesto, de los demás elementos que tenga usted en pantalla, puesto que estos le facilitarán la determinación de los puntos necesarios para construir su arco. Por ejemplo, puede ocurrir que en algunos casos cuente usted con un punto inicial, con un centro, pero no con un punto final, aunque sí con una longitud. En algunos casos, tal vez le sea más fácil establecer el ángulo, etc. Pero veamos algunos ejemplos. Vamos a construir un arco indicando simplemente 3 puntos en pantalla. El método para calcular este arco es el mismo que utiliza AutoCAD para construir círculos con 3 puntos en pantalla, aunque aquí no se expresa el círculo por completo, sino solo el arco que queda inscrito entre el punto final y el punto inicial. Cuando indicamos un punto inicial, luego un centro y luego un punto final, observe el sentido en el que se va generando el arco. Esto nos lleva a recordar que los ángulos se calculan en sus valores positivos en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí vamos a indicar un punto final con un clic del ratón. Por tanto, si yo construyo un arco indicando un punto inicial que esté, digamos, a la izquierda del centro, el arco sigue construyéndose en sentido antihorario. Usemos un dibujo para mostrar este mismo ejemplo. Aquí tenemos una placa de cubierta inconclusa, le faltan 2 arcos y tenemos algunos elementos en pantalla que nos permiten determinar los puntos para la construcción de ese arco. Voy a escoger el mismo método, que es indicar un punto inicial, un centro y un fin. El punto inicial lo tengo aquí. Este círculo también me ayuda a determinar el centro del arco. Y este otro objeto me permite determinar el punto final. No podía hacerlo al revés porque entonces el resultado hubiera sido incorrecto. Punto inicial, centro, punto final, que no es lo que estábamos buscando. Sin embargo, ese procedimiento puede ayudarnos en otras circunstancias. Voy a dejar este arco terminado e iniciemos el otro. Aquí, por supuesto, el punto inicial tendría que ser este. El centro está determinado por el centro de este otro arco, es decir, comparten el mismo centro. Y este sería su punto final, con lo que el objeto queda terminado.
Volvamos al dibujo en blanco. Cuando tenemos que construir entonces un arco indicando un punto inicial, un punto final y después un ángulo, este sigue contándose en el mismo sentido. Por su parte, cuando hablamos de longitud, como en este caso, tenemos que indicar la distancia que recorre la línea recta del punto inicial al punto final. Es decir, la longitud del arco sería la distancia representada por esta línea recta. Finalmente, cabe destacar que si usted tiene los parámetros exactos que requiere para construir su arco, entonces tal vez le convenga utilizar la interactividad que ofrece la ventana de línea de comandos al momento de la ejecución del comando, es decir, precisar un centro, dar las coordenadas, precisar una longitud, dar la distancia, etc. Hagamos una pequeña precisión respecto a la construcción de los arcos, sobre todo en el ejemplo que dimos respecto a los parámetros de construcción de los arcos de punto inicial, punto final y un ángulo. El ángulo es el que abarca el segmento de arco respecto a su centro, desde el punto inicial al punto final. Eso creo que no quedó muy claro en el video anterior. Voy a iniciar el comando para dibujar arcos usando el parámetro inicio, fin y ángulo. Voy a establecer un punto de inicio, vamos a dar un punto final y después observe que si tenemos activada la entrada dinámica de parámetros, aquí mismo podemos ir viendo el ángulo que va a abarcar ese segmento de arco. Vamos a escoger aquí un ángulo de 75 grados, me parece bien. Y vamos a acotarlo, simplemente para corroborar el ángulo al que nos referimos cuando construimos arcos con este método. Por tanto, voy a dibujar una línea que inicie en el centro del arco y termine en su punto inicial. Y vamos a dibujar una segunda línea igual, con lo cual vamos a poder acotar el ángulo que forman estas dos líneas respecto a este arco. Me voy a ir a anotar, todo esto lo vamos a ver más adelante, y vamos a hacer una cota angular. Y observe que ahí tenemos los 75 grados que habíamos establecido para este arco. Vamos a hacer un segundo arco que tenga el mismo punto inicial y el mismo punto final. Pero ahora vamos a darle un ángulo, ¿qué les parece? Sí, de 130 grados. Vamos a acomodar un poco la pantalla. Entonces, tenemos dos arcos que comparten el mismo punto inicial y el mismo punto final, pero tienen ángulos distintos. Vamos a acotar el ángulo del segundo arco. La segunda línea. Y corroborar que realmente es de 130 grados. Anotar, acotar, usemos estas líneas y ahí está. Otra vez. Ahí está. Por tanto, a eso se refiere ese parámetro cuando construimos un arco con punto inicial, punto final y ángulo. Simplemente para dejarlo bien establecido. Hagamos una última precisión. Cuando escogemos alguna de las secuencias del botón de la cinta de opciones, estamos ya eligiendo el orden en que los datos van a ser capturados. Es decir, si escogemos, por ejemplo, centro, inicio y fin, entonces debemos construir nuestro arco ya de antemano sabiendo que tenemos que indicar en ese orden los datos: centro, inicio y fin. Cuando pues escribimos el comando arco en la ventana de línea de comandos, nosotros tenemos que ir eligiendo los datos que vamos a capturar
entre las opciones del propio comando. Es decir, en ese momento decidimos qué sigue. La ventaja de utilizar la cinta de opciones es que ya sabemos en qué orden van a entrar los datos, mientras que en el otro tenemos que ir viendo qué dato continúa. Por tanto, usted puede utilizar un método o el otro, dependiendo que le acomode más.